Verdades que nunca cambian es el título de nuestra nueva serie que ya vamos por el tercer domingo. Siempre me gusta recordarte, si tú te has perdido los mensajes anteriores, en la página de YouTube de Champion for Jersey Village puedes encontrar todos los mensajes, eso y todas las series pasadas. Es importante que tú entiendas de lo que estamos hablando. Ahora bien, para comenzar el estudio del día de hoy, déjame leerte lo que encontré en una noticia bastante triste esta semana. En el internet salió esta noticia y yo dije, se la tengo que leer a la congregación. La noticia decía así: Ezequiel Odero, de la iglesia y centro de oración Nueva Vida en Mavueni, Kenia, fue arrestado por denuncias de muerte que han estado ocurriendo en sus instalaciones y reportadas en varias morgues e instituciones. La detención de Odero coincide con la investigación de la muerte de alrededor de un centenar de personas de una secta que presuntamente fallecieron por ayuno para reunirse con Jesucristo, siguiendo las indicaciones de otro pastor, Paul Mackenzie, de la iglesia conocida como Good News International Church, Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas. Esta es una noticia muy triste, pero también es una noticia en ocasiones bastante común, que nos pone muy alertas a ti y a mí de lo que estamos recibiendo de otros acerca de quién es Dios. Hay muchas personas tratando de decirnos quién es Dios. Algunos lo conocen, pero otros están lejos de saber realmente quién es nuestro Dios. Ahora, la semana pasada nosotros comenzamos hablando acerca de la doctrina de quién es Dios. Hablamos de cómo Dios es tan grande, el creador de todo, pero al mismo tiempo es ese refugio en el cual tú y yo podemos estar seguros cada año que el Señor nos permita estar en esta tierra. Dios es eterno. Y a lo largo de toda la historia ha estado llevando a cabo su plan, y tú y yo debemos entender cómo nuestra vida debe estar alineada a ese plan. Somos buenos para planificar nuestra vida, pero nos olvidamos que aún nuestra vida debe estar alineada a un plan mayor. Ese es el plan de Dios para ti y para mí. Por eso es necesario siempre hablar a la luz de la palabra quién es Dios. En Génesis encontramos en repetidas ocasiones un nombre de Dios que también lo mencionamos la semana pasada, el nombre como Elohim, el Dios creador. Se divide en dos partes: El, que significa el Dios Todopoderoso, y Elohim nos da una idea de algo plural. No es algo singular, sino la característica de algo plural. Elohim, el Dios creador, nos comienza a mostrar algo que tú y yo vamos a ver el día de hoy, ya que Dios es mucho más grande de lo que tú y yo podemos comprender con nuestra mente finita, y nos ha dejado en su palabra la revelación de quién Él es. Por eso el día de hoy vamos a hablar de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el título del mensaje del día de hoy, Elohim. Hablamos de un solo Dios, pero este Dios se ha aparecido a través de toda la historia, que recuerda, no comenzó cuando tú y yo fuimos concebidos. La historia de Dios comenzó miles y miles y miles de años atrás. Y ahí es donde vamos a ver a la luz de la palabra a el Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Desde mucho tiempo atrás Dios se ha dado a conocer a la humanidad. Y en varios mensajes en esta congregación hemos hablado de cómo en el libro de Génesis, el primer libro que encontramos en la Biblia, se nos muestra que ante la caída del hombre y la mujer, inducidos por la serpiente, Dios deja en claro cuál era el plan para corregir ese error. Nota lo siguiente en esta tarde: no fue un error de Dios. Por mucho que a veces tratamos de culpar a Dios de muchas cosas en nuestra vida, déjame decirte que desde el inicio podemos ver cómo este error no fue de Dios, fue un error del hombre y la mujer.
Pero en Génesis capítulo 3, versículo 12, encontramos este hermoso diálogo de Dios con el hombre, la mujer e inclusive la serpiente. Génesis 3:12 dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el hombre respondió, cuando Dios le dijo: ¿qué hiciste, Adán? Esta fue la respuesta del hombre: la mujer que me diste por compañera fue la que me dio del árbol, y pues yo fui obediente, porque yo soy buen esposo. Yo comí. En el versículo 13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente fue la que me engañó y comí. Y Jehová Dios entonces ahora mira a este animal, ¿verdad?, que fue el provocador de todo. Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, atención a esto, y la simiente suya, hablando de la mujer. La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir esto? Dios desde el Génesis, ante el error cometido por el hombre y la mujer, Él no se quedó de brazos cruzados. Dios ya estableció un plan de reconciliación. Déjame recordarte algo en esta tarde. Ante los errores que tú puedas haber cometido, o aunque tu vida esté tan valiente, nunca olvides que Dios tiene un plan. Y cuando Dios tiene un plan, tú y yo debemos buscar ese plan, porque ese plan es bueno. No estamos hablando de cualquier Dios, estamos hablando del creador de todo. Por eso siempre decimos: Dios puede transformar tu vida. Sin importar lo que tú estás viviendo, para Dios no hay nada imposible. Pero te recuerdo una cosa: no se trata de tu plan, se trata de buscar el plan de Dios. Dios tiene ese plan, y ese plan lo vemos en Génesis. El hijo, la simiente de la mujer, de ahí va a salir la promesa, y ahí es donde aparece Jesús, nacido de una virgen. Jesús llegado, por eso muchos celebramos la Navidad. Nacido de esa mujer, fue esa simiente que dio ese golpe letal en la cabeza del enemigo. Tú y yo no podíamos dar ese golpe letal, pero Jesucristo ya lo dio. Ahora bien, Jesús no se apareció en la Navidad. Jesús se apareció mucho antes. Jesús no hizo nada más su aparición en ese momento. Jesús estaba presente desde mucho antes. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 dice así: en el principio ya existía, di conmigo, el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. ¿En dónde? En el principio. Y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Cuando la Biblia habla del Verbo, se refiere a la persona de Jesús. Ahora déjame decirte que Jesús no solo estaba con Dios, Jesús es Dios. Jesús no se aparece nada más hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Jesús estuvo desde ese momento de la creación. La palabra de Jesús tiene poder. ¿Cuántos recordamos aquí cuando Jesús, leemos la historia de que andaba con los discípulos, y cuando Él hablaba, las tormentas se calmaban? Eso nos demuestra una cosa: el Dios creador, Elohim al principio, que creaba todo y traía un orden, ahora lo vemos también en la persona de Jesús. Cuando Jesús habla, todo le obedece. Él es Dios. Ahora, tú y yo podemos no obedecer la palabra de Jesús, pero ese es el tema de otra predicación. Lo que te quiero decir es lo siguiente: la palabra de Jesús puede transformar cualquier circunstancia. Alguien tiene que decir amén a eso, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El apóstol Pablo lo afirma en Colosenses 1:15 cuando dice: Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado
por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús es Elohim. Jesús estuvo desde el momento de la creación. Pero ahora vemos al apóstol Pablo diciéndole: hey, ese Jesús, el cual fue crucificado, pero también resucitó, ese Jesús es la imagen del Dios invisible. La semana pasada hablábamos de Filipenses 2. Cómo Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que Él decidió despojarse para venir y ser obediente, que lo llevó a una muerte de cruz. Ahora, Jesús no se quedó en esa cruz. Cuando Jesús resucita, dice el mismo Filipenses 2, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es lo que tú y yo necesitamos. Jesús ha sido eterno y continuará siendo eterno por siempre. Aquí lo podemos ver. En Filipenses 2 nos lo recuerda, y por eso Juan decía: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es ese verbo mencionado en Juan. Elohim, el Dios creador. Recuerda eso. Él, el Dios todopoderoso. Pero Elohim nos habla de este plural, de cómo Dios se comienza a manifestar. Regresemos a Génesis 1 y 2. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba como la vida de muchos de nosotros. Es interesante que desde el inicio Dios nos da una imagen muy clara de lo que es su plan. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuántos tienen la tierra a su alrededor desordenada y vacía? ¿Qué tal la habitación? ¿Cómo dejaste la casa en este día? Probablemente está como Génesis 1, ¿verdad? Hasta te regalo esa, si te quieres ver espiritual. ¿Cómo dejé la casa? Como Génesis 1. Desordenada y vacía. Ahora, ¿por qué Jesús nos muestra esto, mi querido Paco? Porque esta es una realidad, fíjate. Las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios, di conmigo, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Mira, Dios es más grande de lo que tú y yo a veces creemos o imaginamos. Si tú crees que tus problemas te van a destruir, corre al Dios creador de todo. Corre a este Dios que es eterno y que lo podemos ver desde el Génesis. Como dijimos la semana pasada, nosotros no le decimos a Dios quién Él es. Él nos dice a través de su palabra quién Él es. Por eso ten cuidado cuando escuchas a alguien hablando de quién es Dios. Si no te hablan de la palabra, están muy alejados de lo que probablemente es Dios. Dios ha estado presente en este lugar. Y el Antiguo Testamento nos muestra la pluralidad de personas en la deidad de Dios. Por eso el nombre Elohim no es casualidad. Pero ahora el Nuevo Testamento nos está afirmando que el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Son personas y podemos ver la divinidad de ellos. Ahora, acompáñame a las palabras de Jesús. ¿Alguien aquí ama a Jesús? ¿Alguien aquí cree las palabras de Jesús? Ok, si algunos dicen: ay, Génesis, pastor, está bonito. Gracias por llevarme por todos estos pasajes. Ahora fíjate bien, en el Evangelio de Juan 16, Jesús comienza a decirles una gran verdad a sus discípulos. Juan 16:1 dice, hablando Jesús: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Di conmigo, tropiezo. ¿Alguien quiere tropezar en la vida? Jesús ha hablado su palabra para que tú y yo no tengamos tropiezo. Y les dice: os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Versículo 4. Mas os he dicho estas cosas, continuaba Jesús, para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho.
Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Di conmigo, al que me envió. Esto está rico, fíjate. Ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Nota la palabra, Jesús lo está enviando. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús nos está diciendo, desde el primer versículo de este pasaje que acabamos de leer, que hay personas que van en la vida con un concepto erróneo de quién es Dios. Que ellos piensan que están rindiendo culto, un servicio a Dios. Pero la razón por la cual ellos piensan que están rindiendo un servicio a Dios, inclusive menciona, los pueden hasta matar, y ellos están convencidos de que lo están haciendo por amor a Dios. La razón de ese error es que no conocen a Dios. No conocen al Padre, dice Jesús, que me envió, ni me conocen a mí. Pero luego comienza a llevarnos por una figura que Él está diciendo, discípulos, yo sé que ustedes me quieren, me aman, pero yo ya me voy. A veces cuando alguien se va de la casa, hay dos cosas que pueden ocurrir. Se ponen felices o te extrañan. No te voy a preguntar cuál te pasa a ti. Ya me voy, dice el hermano los lunes en la mañana, y la esposa dice, ay, gracias a Dios. O puede ser otra que diga, no, yo te voy a extrañar. Jesús les estaba diciendo, discípulos, yo me voy. Y probablemente muchos de ellos comenzaron a decir, no te vayas, quédate con nosotros. Disfrutamos tus palabras, Jesús. Disfrutamos cuando tú nos hablas y llenas nuestro ser con tus palabras. Pero Jesús, ante esa tristeza, les dice, Silvita, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no viene. Aquí viene otra hermosa persona que podemos ver en el Espíritu Santo. Jesús les estaba diciendo, yo me tengo que ir porque ustedes van a necesitar del Espíritu Santo. El versículo 13 de Juan 16 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os, lee conmigo, guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de... Las cosas que habrán de... ¿Quiénes aquí quisieran conocer el futuro? Sería chévere, ¿verdad? Los números de la lotería, dicen algunos pastor. Tener esa revelación. No te estoy hablando de cosas así. Te estoy hablando de qué va a pasar. ¿Cuándo es que tú vas a partir de esta tierra? Hay un Espíritu Santo que te quiere acompañar en esta jornada de tu vida. No camines solo. Hay personas que dicen, pastor, me siento solo. Siento que la tristeza llena mi corazón. Yo te quiero recordar algo en esta tarde. El Espíritu Santo está en medio nuestro. Y el Espíritu Santo te puede guiar a toda verdad. Puede erradicar toda mentira que el enemigo ha traído sobre tus pensamientos. Pero no se queda ahí, dice. El Espíritu Santo te hablará de las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, decía Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, del Hijo. Por eso dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay personas que dudan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero Jesús mismo en Juan 16 nos está diciendo, familia, entiendan, así es como funciona el plan perfecto de Dios para la humanidad. Hay un Padre que de tal manera amó Dios al mundo que envió a ¿quién? Al Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora el Hijo nos está diciendo, es necesario que me vaya, porque ustedes van a necesitar ayuda en la jornada de sus vidas. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando en perfecta armonía, llevando a cabo un solo plan, el plan de redención ante el error que encontramos en Génesis 1. Ahora, algunos me dirán en este lugar, pastor, qué lindo está todo eso. Ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo?
tiene que ver absolutamente todo contigo, ya que Dios te conoce. Desde el momento que fuiste formado en el vientre de mamá, Dios te conoce. No eres un ser extraño para nuestro Dios. Él te formó y Él sabía que en esta vida te sería necesario a ti el llegar a conocer quién es tu creador. Gracias, Dayana. Qué bueno que ya volviste. ¿Alguien aquí conoce a su creador? El creador sabe por qué te formó. Tú no eres producto de la casualidad, pero ten cuidado. Si no lo conoces realmente, andarás en esta vida perdido, tratando de llenar cosas en ese vacío que Génesis nos lo muestra. Habrán tinieblas que comenzarán a cubrir a tu alrededor y tú no sabrás ni para dónde agarrar. La razón es una: no conoces quién es Dios. Pero cuando tú conoces quién es Dios, fíjate, comienzas a servir a Dios de una manera diferente. No seamos como lo que Pablo nos decía. Pensamos que estamos dando un servicio a Dios, pero no hay manera que tú puedas servir a Dios correctamente si no conoces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios puede darle un sentido diferente a tu vida. Dios anhela darle ese sentido diferente a tu vida, especialmente cuando te encuentras perdido, cuando te encuentras sin esperanza, cuando te encuentras sin la alegría de vivir. Pero quiero recordarte que el Padre Celestial te ama y por eso envió a Jesús su Hijo, ya que Jesús, dos breves puntos que voy a tratar, y el punto 1 es el siguiente: Jesús quita la condenación de tu vida. ¿Por qué Jesús vino a dar su vida por nosotros? Con un propósito: quitar la condenación con la cual íbamos a vivir cada día de nuestra vida. En Romanos 8:1 nos dice el apóstol: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. En este versículo encontramos la obra del Hijo de Dios, de Dios mismo, diciendo: Dios vino a esta tierra, Dieguito, para quitar la condenación de tu vida. Qué difícil es vivir sintiéndose condenado. Y en ocasiones tú y yo nos hemos sentido de esa manera. Pero Romanos 8:1 nos recuerda una gran verdad: si tú estás unido, si tú perteneces a Cristo Jesús, ninguna condenación hay para ti y para mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero recuerda una cosa: no es solo porque tú seas creación de Dios, es cuando tú perteneces a Dios. La Biblia es clara cuando dice: el regalo del cielo fue enviado, pero es tu decisión y mi decisión el recibir o no ese regalo. Si tú tienes al Hijo en tu vida, la condenación se va. Y si eres hijo de Dios, trata de dejarla ahí donde se fue. Porque hay algunos que dicen: Dios, gracias porque me perdonaste. Y al siguiente domingo vienen con la cabeza abajo, diciendo: pastor, no me siento digno. Y uno dice: ¿qué pasó? Probablemente te olvidaste de que tu vida está unida a Cristo Jesús. Esto tiene un efecto secundario. Cuando tú no te unes a Cristo Jesús durante la semana, no tienes tus tiempos de intimidad con Él, probablemente la condenación vuelve a llegar a tu corazón y te comienza a recordar: mírese su vida. Usted ni siquiera ha dejado el alcohol. Y uno dice: el alcohol de ese para los golpes. No, el otro alcohol. Y tú dices: pero es que yo quiero luchar, pastor. Ten cuidado, porque la vida cristiana no se trata de una vida de perfección, sino se trata de una vida de vivir sin condenación. Porque después de quitar la condenación de nosotros, el versículo 2 de Romanos 8 dice: pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Otras versiones dicen: el poder del pecado y de la muerte. Dos elementos que constantemente están rodeando la vida de las personas. Ahora bien, Jesús quita la condenación de nuestras vidas, pero el Espíritu Santo es el que te ayuda a cambiar. No quiero que te pierdas en estas dos partes. Romanos 8:5 dice: los que están dominados, nota esta palabra, dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son
controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es, dilo con más fuerza, es enemiga de Dios siempre. Fíjate esta cosa, ¿verdad? Que le ponemos trajecito y toda la cosa, pero es mala. Esta naturaleza pecaminosa nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Ahora bien, Jesús quita la condenación de nuestras vidas. ¿Hay alguien que ya no tenga condenación? Te cambió la palabra. ¿Hay alguien que ya invitó a Jesús a su vida y a su corazón? La palabra dice: ya no hay condenación para ti. Pero ahora, ¿qué viene adelante? Punto 2 y último. El Espíritu Santo es el que te lleva a vivir agradando a Dios. Dejo que lo mastiques un poquito ahí donde estás. Tú puedes vivir sin condenación, pero tal vez en tu vida ya no estás agradando a Dios con lo que estás haciendo. Es aquí donde entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos en el proceso de vivir agradando a Dios. Este proceso de vivir siendo transformado en nuestros pensamientos. La palabra nos decía, si tú decides que el pecado domine tus pensamientos, ahí es donde están determinadas tus acciones y tus actitudes. ¿Alguien aquí tiene malas actitudes en la vida? Evalúa un poquito quién está controlando, quién está direccionando esas actitudes. Ahora, hay una batalla que siempre tendremos mientras estemos en estos cuerpos mortales. Esta batalla, tú y yo la tenemos que identificar. Es la batalla del yo quiero, mírame aquí un segundito. Es la batalla del yo quiero versus lo que Dios quiere para mi vida. No te pierdas esto. Esta es la batalla del día a día. Lo que tú anhelas versus lo que Dios anhela para ti. Son dos cosas diferentes. A esto le llamamos la carne versus el espíritu. Y es lo que Pablo estaba hablando en Romanos. Permitir que la naturaleza pecaminosa, dice así la palabra, les controle. Tú y yo somos controlados por algo. Hay gente que dice: pastor, tenga cuidado con su teléfono porque lo quieren controlar. ¿Sabes que lo que menos me preocupa es el control que puede haber a través de esto? Me preocupa más el control que hay en este lugar. Pablo decía: permitir que tu naturaleza, que no quiere agradar a Dios, te controle la mente, te lleva a la muerte. La palabra es clara. Pero permitir que el Espíritu Santo les controle el mismo lugar, Luis. La mente lleva a la vida y a la paz. Y ante esto debemos hacernos la pregunta: ¿quién está controlando tu mente? Solo hay dos opciones. O eres tú o es Dios. Si eres tú, hay un destino: la muerte. Por eso en ocasiones no me extraña que haya hogares que se están muriendo. Y te lo digo con mucho respeto, porque probablemente has tratado de controlar tu vida a tu manera, creyendo que tienes la inteligencia necesaria para sacar un hogar adelante. Algunos dicen: pastor, yo sé cómo tratar a las mujeres. Y sigues solo. Pastor, yo sé cómo tratar a los hombres. Y te has dado cada golpe en la vida. Pastor, yo sé cómo criar hijos. Tengo en tantos países hijos. Les damos unos cuantos chanclazos y con eso se arreglan. Y hasta la iglesia llegan, aleluya.
Dios tiene un plan para tu vida, pero no lo encontrarás a menos que permitas que el Espíritu Santo entre aquí y aquí. El Espíritu Santo constantemente nos habla. El Espíritu Santo no solo te dice, olvida la condenación que ya Cristo Jesús quitó en tu vida. Ahora te dice, vamos a seguir avanzando. Estamos en una carrera, ¿sabes qué? De resistencia. La vida no se acaba cada vez que cumplimos años. Tenemos un nuevo año de ser diferentes. Les explicaba a las personas que se bautizaron, el bautizo no te salva. El bautizo te identifica con Cristo en un proceso de vida que Él mismo ya te está llevando. Dios no ha acabado contigo, iglesia, pero aquí viene la otra parte. No busquemos perfección, busquemos el caminar y que día con día sea un día diferente en nuestras vidas. Que cada semana sea una persona diferente en mi hogar, ser un esposo diferente. ¿Cómo cuesta ser esposo hoy en día? Porque todos queremos hacer nuestra propia voluntad, pero no se trata de hacer tu voluntad. Se trata de hacer la voluntad de aquel que te creó. Solo ahí encontrarás los elementos que dijo en Romanos: la vida y la paz. Aquí te hago la pregunta: ¿la paz reina en tu hogar? ¿Tienes paz en tu corazón? Probablemente tú necesitas invitar al Espíritu Santo a que llene tu vida. Solo Él puede traer la paz y la vida que el enemigo te ha estado quitando. Ahora, ¿a dónde nos guía el Espíritu Santo? Rápidamente aquí. El Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. Tómale una foto a eso si gustas. Todo comienza con el arrepentimiento. Lo contrario al arrepentimiento es el orgullo. Muchas personas no se arrepienten delante de Dios, ni tampoco pueden pedir perdón a los demás, ni dar perdón a los demás por el orgullo que reina en nosotros. Recuerda la batalla. Hay algo que Dios quiere, y lo primero que el Espíritu Santo te lleva a hacer es tener arrepentimiento dentro de ti, de decir: yo necesito de Dios, me arrepiento de lo malo que he sido, te necesito. Y ese arrepentimiento comienza a llegar, ese perdón, a otros lugares. Pero también el Espíritu Santo te guía a la verdad, a pensar poco en ti, a pensar más en Jesús, ya que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Por eso decía Jesucristo: Él os hará saber todas las cosas que yo os he hablado, y también las cosas que han de venir. Pero también el Espíritu Santo te guía a la santidad. Santidad no es religiosidad. Son dos términos completamente diferentes. El ser religioso no quiere decir que seamos santos. El ser santo significa que ahora Dios controla por completo nuestra vida. El Espíritu Santo también te guía a ser útil a través del amor. El amor es el que marca toda la diferencia, y te lo resumo aquí, mira: el amor del Padre que envió a Jesús, el amor de Jesús que dio su vida por ti, y por ese amor nos envió al Espíritu Santo. Termino con el versículo 12 de Romanos 8. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios en esta tarde, en este lugar? Levanta tu mano si tú eres un hijo de Dios. Aquí te va la asignación. Cada día de tu vida vas a enfrentar una batalla. Toma la decisión correcta. Tu carne es enemiga de Dios. Tu carne te va a querer hacer retroceder en lo que el Espíritu ya te hizo avanzar. Ten cuidado, porque ninguno, dice la Biblia, está obligado a obedecer la carne. Por el contrario, el poder del Espíritu Santo te va haciendo morir las obras de la carne. No somos cristianos de la noche a la mañana. El término cristiano significa seguidores de Jesús. Somos cristianos cada día de nuestra vida. Todo comenzó con una oración, pero no todo terminó con esa oración.
ahora comienza un proceso de transformación. ¿Alguien aquí anhela al Espíritu Santo? No, te ves como que te dijera alguien anhela unas hamburguesas con papas fritas, y yo creo que a esa le pones más emoción. ¿Alguien anhela el poder del Espíritu Santo? Te lo traduzco. ¿Alguien anhela irse cada noche a su habitación y tener paz en su corazón? ¿Tener realmente una vida diferente? Eso no lo harás en tus propias fuerzas. Eso solo se puede hacer en el poder del Espíritu Santo. Dios lo envió, Jesús lo envió con un propósito: que no te pierdas en el camino de la vida, sino que conozcas la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdad es Jesucristo. Ponte de pie en este lugar, iglesia. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.